Mi esposa fría y distante perdió la memoria tras un accidente inesperado. Lo impensable ocurrió. De una belleza glacial, se transformó en una niña enfermizamente mimada, enamorada hasta un extremo casi peligroso. Enroscada en la cama del hospital, me agarró del borde de la chaqueta, con los ojos llenos de lágrimas. Pronunció sus primeras palabras. Esposo, abrázame. De inmediato la envolví como si fuera un pequeño capullo y la llevé directamente a casa en brazos. Aquella reina altiva, que antes ni siquiera me permitía tocarla con la punta de los dedos. Ahora rozaba mi oreja con sus labios rosados y... en un susurro cariñoso y apasionado. Decía: «Como te atrevas a soltarme, te muerdo hasta matarte. Auxilio, ¿alguien puede explicarme por qué perder la memoria puede convertir un bloque de hielo en un caramelo de fresa tan dulce como peligroso?» El olor a desinfectante del hospital siempre es frío y penetrante, igual que el sabor de los 3 años de matrimonio entre Verónica y yo. Me quedé fuera de la habitación, mirando por la pequeña ventana de la puerta a la mujer que yacía en la cama. Tenía la cabeza envuelta en gruesas vendas, el rostro pálido, frágil como una pieza de cristal a punto de romperse. Nada que ver con su habitual porte decisivo, afilado y lleno de autoridad. 3 días antes, su Bentley Bentayga negro había sido embestido por detrás por un camión fuera de control en el puente marítimo. Cuando llegó la noticia, yo estaba en la sala de reuniones de la empresa, despeinado y exhausto porque ella había rechazado mi 17º plan. En ese instante sentí como si el corazón se me detuviera, y por primera vez comprendí con claridad que, por fría que fuera nuestra relación, yo seguía temiendo perderla. Ya lo hemos comprobado. Sus signos vitales están estables. La voz del jefe de departamento me sacó de mis recuerdos. La leve hemorragia cerebral está controlada. Se trata sobre todo de secuelas de una conmoción, que pueden provocar alteraciones cognitivas y una pérdida de memoria evidente. ¿Pérdida de memoria? Oí mi propia voz, seca hasta el extremo. Así es, puede ser amnesia parcial o extensa. El médico se ajustó las gafas con cautela. Por ahora conserva conocimientos básicos de la vida diaria y la capacidad lingüística, pero sus recuerdos de ciertas personas o hechos están confusos. Incluso en blanco. La familia debe ser paciente. Hacer cosas familiares con ella y hablar de temas del pasado ayudará a estimular la recuperación. ¿Cosas familiares? ¿Temas del pasado? ¿Acaso hubo entre nosotros algún recuerdo cálido que valiera la pena evocar? Debería decirle: ¿recuerdas cuando me arrojaste el expediente y llamaste basura al plan que hice? O recordarle que la nota de reglas del matrimonio pegada en el refrigerador la puso ella misma. Respiré hondo y empujé la puerta de la habitación. La mujer en la cama pareció sobresaltarse con el sonido. Sus largas pestañas temblaron y se abrieron lentamente. Aquellos ojos que siempre habían estado cubiertos de escarcha y agudeza ahora se veían empañados por una capa de humedad. Como los de un cervatillo perdido, ingenuo y desvalido. Su mirada recorrió el techo y, por fin, se detuvo en mí. Tras unos segundos de silencio, podía oír el latido desbocado de mi propio corazón. Sus labios pálidos se movieron, como si quisiera decir algo, pero no salió ningún sonido. Con esfuerzo levantó el brazo que no tenía la vía, lo extendió hacia mí. Los dedos finos temblaron en el aire y al final tiraron suavemente del borde de mi traje. Ese pequeño gesto parecía haberle consumido toda la energía. Sus ojos se enrojecieron al instante, llenándose de lágrimas, con la nariz también roja y una voz nasal, mimosa y agraviada, pronunció su primera frase tras despertar. «Esposo, abrázame». El tiempo pareció detenerse. Me quedé clavado en el sitio, la sangre subiéndome a la cabeza, los oídos zumbando, casi convencido de que estaba alucinando. ¿Cómo podían salir de la boca de Verónica, con ese tono dependiente y coqueto, las palabras «esposo» y «abrázame»? Detrás de mí, el asistente Mateo, que acababa de recoger el expediente caído, volvió a resbalarle de las manos. Con un plaf, el archivo cayó otra vez al suelo brillante. Esta vez ni siquiera se agachó a recogerlo, se quedó boquiabierto, como si hubiera visto un fantasma, mirando fijamente a la todopoderosa directora general, ahora blanda y sin huesos, en la cama del hospital. Yo también giré instintivamente la cabeza hacia la tira metálica decorativa de la pared. En su superficie pulida se reflejaba vagamente mi expresión, torcida, horrorizada, incrédula y con un toque de ridiculez extrema. Maldita sea, ¿acaso aquel accidente no había expulsado el alma de Verónica para meter otra distinta? Esposo, volvió a tirar suavemente de mi chaqueta. Las lágrimas caían como cuentas de un collar roto, empapando la almohada. ¿Van a ponerme una inyección? Tengo miedo. Su voz era suave, con un temblor natural, cada palabra, como una pluma rascando el punto más desprotegido de mi corazón. La miré, a la mujer que una vez me había clavado el pecho con el tacón y me había ordenado, aléjate. Ahora estaba encogida en un pijama de hospital demasiado grande, pequeña y frágil, incluso un mechón rebelde se le erguía en la coronilla, temblando con cada sollozo.
Una emoción complejísima me envolvió. Pena, preocupación y, sobre todo, una intensa confusión al ver trastocado todo lo que creía conocer. Casi de forma mecánica me acerqué y le di unas palmadas torpes en la espalda. Con la voz extrañamente ronca dije: «No tengas miedo, es solo un control de rutina. No habrá inyecciones». Mi contacto pareció darle un enorme consuelo y valor. De pronto soltó mi chaqueta y me rodeó el cuello con los brazos. Su aliento cálido, mezclado con el tenue olor a desinfectante, rozó mi cuello. «Entonces bésame, con un beso ya no tendré miedo». Levantó el rostro, cerró los ojos y acercó sus labios pálidos a los míos. «Presidenta Verónica, cálmese un poco». Quise apartar sus brazos, pero mis dedos tocaron sin querer las gruesas vendas detrás de su nuca. Me detuve de inmediato, sin atreverme a usar fuerza por miedo a hacerle daño. Al notar mi resistencia, abrió los ojos, las largas pestañas aún húmedas, la mirada mojada, llena de desconcierto y herida. Su voz sonó aún más dolida. «Antes siempre me besabas». Aquellos ojos antaño helados se habían derretido por completo en un charco de miel dulce, cargado de expectativa y dependencia que ponía la piel de gallina. Respiré hondo una vez, y otra más. Miré el rostro que en 3 años jamás había tocado ni con la punta de los dedos. El rostro del que casi siempre solo salían órdenes frías con los labios apretados. Con una determinación casi suicida, me incliné lentamente. Al final, fue solo un beso fugaz, como una libélula rozando el agua, en la comisura de sus labios. «Ah». Se cubrió la cara con las manos al instante, pero me espiaba por entre los dedos. Con la voz llena de alegría y timidez: «Mi esposo es tan vergonzoso». El asistente Mateo por fin salió de su estado de petrificación. En silencio, casi con solemnidad, volvió a recoger el expediente del suelo. Luego bajó la cabeza. Sus hombros temblaban violentamente mientras salía de la habitación del hospital con una postura extrañamente retorcida. Y aún tuvo la delicadeza de cerrar la puerta. Incluso podía imaginar su risa ahogada al otro lado. Maldita sea, si Verónica recuperaba la memoria y recordaba la escena de hoy, sería yo el primero al que mataría para silenciarlo. ¿Y el segundo Mateo, enviado a África a cavar minas? A casa. La pequeña en la cama levantó de pronto los brazos, como una niña pidiendo dulces. «Quiero que mi esposo me lleve en brazos a casa». Me resigné y me incliné, dispuesto a alzarla con el clásico abrazo de princesa. Pero ella se escabulló ágilmente de mis brazos y, en su lugar, se me subió a la espalda. Sus largas y esbeltas piernas se apretaron alrededor de mi cintura. Apoyó la barbilla en la coronilla de mi cabeza y resopló. Satisfecha. «Arre, caballo esposo, en marcha». «Verónica, no te pases». Las venas de mis sienes palpitaban. «Mi esposo es malo conmigo». Puso pucheros. La voz se le llenó al instante de llanto. Enterró la cabeza en mi cuello y ladeó la cara. «Me duele mucho la cabeza». «Buah». Cerré la boca y me rendí de inmediato. Ahora ella era la paciente. Ella mandaba. No digamos que me tratara como a un caballo. Aunque quisiera subirse a mi cabeza para recoger estrellas, tendría que buscarle una escalera. La cargué a la espalda y salí de la habitación, atravesando el pasillo hacia el ascensor. En el camino, los altos ejecutivos que habían venido a visitarla y los jefes de departamento casi llenaban medio pasillo. Al ver a Verónica sobre mi espalda, con los brazos rodeándome el cuello y los ojos curvados en una sonrisa, todos se quedaron petrificados. Luego, como por acuerdo tácito, bajaron la cabeza al unísono. A todos les temblaban los hombros sin excepción. El director financiero, aquel calvo, desde lejos, me levantó el pulgar con una mirada llena de admiración, o más bien de expectación excitada ante el espectáculo que se avecinaba. Le devolví la mirada con los dientes apretados. «Muy bien, esta cuenta queda anotada. Cuando la reina recupere la memoria, ya veremos cómo se encarga de todos ustedes. El primero en ser despedido será ese calvo». «Esposo», susurró junto a mi oído, con una voz apenas audible. Su aliento cálido me hizo cosquillas. «¿Por qué nuestro coche es tan pequeño? No se ve nada cómodo». Mi mano, que estaba abriendo la puerta del taxi, se detuvo. Expliqué con sentimientos encontrados. «Normalmente estás acostumbrada a ir en Rolls-Royce o Bentley». Verónica asintió, medio entendiendo, medio no. Luego me agarró del borde de la chaqueta. Se metió ágilmente en el asiento trasero del taxi y enseguida dio unas palmaditas al lugar de al lado. «Entonces, esposo, tienes que abrazarme. Si no, en un coche tan pequeño me marearé». El taxista nos miró por el retrovisor con una expresión extraña. Apreté los dientes y me senté, intentando apartar un poco a aquella lapa pegada a mí para mantener una distancia segura. Ella enrojeció de inmediato los ojos, a punto de llorar. «Así que de verdad ya no me quieres». «No es eso», me defendí, impotente. «Entonces abrázame más fuerte», ordenó. Ella misma me agarró el brazo y se lo pasó por los hombros. Luego se acurrucó satisfecha en mis brazos, apoyando la cabeza en mi pecho. Sus dedos empezaron a juguetear inquietos con la corbata que me colgaba.
El taxi avanzó con suavidad, el paisaje urbano fuera de la ventanilla se alejaba rápidamente. Esposo, de pronto levantó la cabeza, con una mirada pura y curiosa. ¿Cómo era yo antes? Miré por la ventana. En mi mente apareció Verónica con un traje de oficina de corte afilado. Tacones de 10 centímetros, cruzando los pasillos de la empresa y obligando a todos a contener la respiración para saludarla con la cabeza baja. También la vi enfrentándose sola a la multitud en el consejo de administración. Con la mirada cortante como un cuchillo y un tono frío que no admitía dudas. Antes, elegí cuidadosamente las palabras, intentando usar términos neutros o positivos. Eras muy independiente, muy capaz, la líder de la empresa. Entonces seguro que tú no estabas a mi lado. Concluyó de repente, sin previo aviso. Abrió la boca y me dio un pequeño mordisco en la nuez. Como castigo, mal esposo, seguro que solo pensabas en trabajar y no me hacías caso. Aspiré una bocanada de aire frío y me tapeé con acento agudo el cuello apresuradamente. El taxista había visto claramente aquella escena escandalosa por el retrovisor. El volante se le fue un poco y el coche trazó una ligera S en la carretera. Esto sí que era mortal. ¿Contaba como accidente laboral? ¿Podría pedir a la empresa una compensación por daños psicológicos? Al llegar a casa, la asistenta Juana estaba arreglando flores en el salón. Al verme entrar cargando a Verónica, colgada de mí como un koala, se asustó tanto que las tijeras en su mano cortaron de un clac la mitad de un lirio en plena floración. Señor, Juana miró a Verónica, que se frotaba contra mi pecho, sin poder articular palabra. Esta señora es la esposa, respondió Verónica, adelantándose, alzó la cabeza de mi pecho. Le sonrió a Juana y luego volvió a mirarme. Mimosa, esposo, tengo mucha sed, quiero beber agüita. Reprimiendo la ira, intenté despegarla de mí para ir a servirle agua, pero ella se pegó como una lapa, agarrándose al faldón trasero de mi camisa y siguiéndome arrastrándose hasta la cocina. Suéltame. Me giré y la miré de reojo. Impotente, si no, ¿cómo voy a servirte agua? Parpadeó con sus grandes ojos. Miró la camisa tensada entre nosotros y, de pronto, tuvo una idea brillante. Tomó mi mano y la colocó sobre su esbelta cintura. Entonces que el esposo me abrace de la cintura mientras sirve, así no hace falta soltarme. Mi brazo se quedó rígido al instante. La cintura bajo mi palma estaba tibia y suave, separada solo por la fina tela del pijama del hospital. Clang, el vaso que tenía en la otra mano se me resbaló y cayó en el fregadero. Haciéndose añicos, Juana se llevó la mano al corazón, con cara de quedarse sin aire, y se marchó a toda prisa de aquel campo de batalla. Verónica sonrió con suficiencia, mostrando dos pequeños colmillos que antes no había notado, con un encanto a la vez inocente y travieso. Esposo, señaló de pronto la enorme foto de boda en la pared del salón. ¿Por qué en la foto estás tan lejos de mí? No parece nada íntimo. Aquella carísima foto de boda era el producto inevitable de un matrimonio por alianza familiar. En la imagen, ella vestía un traje de novia puro y bellísimo, pero en su rostro no había la menor alegría, solo una frialdad distante. Yo, con traje formal, estaba a su lado, a tal distancia que cabrían dos personas más entre nosotros. No parecíamos recién casados, sino dos desconocidos obligados a posar juntos. ¿Por qué? Me estrujé el cerebro buscando una excusa. Ella había corrido descalza hasta la pared. Se puso de puntillas y pinchó con el dedo al frío de la foto. Indignada. Esta mujer mala seguro que no dejaba que el esposo se le pegara. ¿Qué mala es? Casi me atraganto con mi propia saliva. Esposo, hagamos una nueva. Sacó no sé de dónde el teléfono. Me tiró de la corbata para acercarme y apoyó la cabeza suavemente en mi hombro. Clic, clic, varias fotos seguidas. En las imágenes, yo estaba forzado a esbozar una sonrisa rígida y falsa, mientras ella sonreía con los ojos entrecerrados, dejando ver una felicidad auténtica. Verónica observó atentamente la pantalla del teléfono y deslizó el dedo. Esta es la más bonita. Imprímela y cuélgala por toda la casa. Cambia esa tan fea. ¿Colgarla por toda esta villa de 3 plantas y más de 200 metros cuadrados? La vista se me nubló. Ya podía imaginar cada rincón lleno de mi sonrisa rígida. Vaya, hermoso panorama. Durante la cena, se negó rotundamente a sentarse en la silla. Insistió en sentarse en mi regazo y además darme de comer ella misma. Tomó una bolita de tang yuan de sésamo negro, aún humeante, la sopló con cuidado y la acercó a mi boca. Buen esposo, abre la boquita. No sostuvo bien la cuchara y chocó contra mis incisivos con un chasquido claro. Asustada, dejó la cuchara y sacó un pañuelo para limpiarme la barbilla. Perdón, esposo, ¿te dolió? Déjame darte otra vez. Dicho esto, se metió la bolita en la boca y, sin dudarlo, se acercó a mí, sus labios suaves, con el dulzor del sésamo negro, se posaron cerca, intentando abrirme la boca con la punta de la lengua para pasarme el bocado. Sentí como si toda la sangre se me subiera a la cabeza. Me quedé rígido como una estatua.
justo cuando su lengua suave rozó mi labio superior. Me estremecí y, por puro reflejo, me eché con acento agudo hacia atrás. La nuca chocó con fuerza contra la lámpara baja del techo, que tintineó estridentemente. Me sujeté la nuca, con el ceño fruncido de dolor. Mi reacción tan brusca la asustó. Se limpió los labios, agraviada, con los ojos enrojecidos. ¿No te gusta que te dé de comer así? La miré, a punto de que se le cayeran las lágrimas de oro. Aguantando el dolor de la cabeza y del corazón, apreté los dientes y dije: me gusta, pero la próxima vez, ¿puedes avisar antes? ¿Entendido? Pasó de la nube a la luz del sol al instante. Feliz, tomó otra bolita y, con los ojos brillantes, anunció: entonces la próxima vez probamos sabor fresa, seguro que es más dulce. Antes de dormir, estalló oficialmente una batalla por el lugar para dormir. Dormir en habitaciones separadas. Ella abrazaba una almohada con un osito, que compró después de perder la memoria, y, descalza, se plantó en la puerta del dormitorio principal, con los ojos abiertos de par en par como si hubiera oído ciencia ficción. ¿Por qué, esposo y esposa no deberían dormir juntos? Señalé el dormitorio secundario al final del pasillo y expliqué con paciencia. Estos 3 años siempre dormiste allí. Esta habitación es mía. Al instante se le enrojecieron los ojos, la voz, acusadora y asustada. Entonces de verdad tienes a otra mujer. Por eso no duermes conmigo. Dicho esto, irrumpió como un pequeño proyectil en el dormitorio principal y abrió de un tirón el armario. Dentro colgaban solo mis trajes y camisas. En negro y blanco, ni una sola prenda femenina. ¿Ves? Abrí los brazos para demostrar mi inocencia. Tu ropa, tus cosméticos, todo está en el dormitorio secundario. Guardó silencio 3 segundos, tensó su carita y de repente salió corriendo al otro cuarto. Al poco volvió cargada con un montón de pijamas y camisones de seda. Los volcó en mi armario, apretándolos con mi ropa. Luego trajo su almohada y la metió bien pegada a la mía, dándole palmadas para que no quedara ni un hueco. Ahora ya está, se puso en jarras, ligeramente jadeante, con el rubor del triunfo. A partir de ahora duermo aquí. Quiero dormir oliendo al esposo todos los días. Me dolía la cabeza como si me la martillaran. Intenté imponer autoridad. Verónica, el médico dijo que necesitas reposo. ¿Necesitas? El médico dijo que hay que hacer contigo cosas familiares. Me interrumpió con terquedad, tirando de mi brazo para llevarme a la cama. Esta es la más familiar y la que hay que hacer. El esposo duerme conmigo. Entre empujado y resignado, acabé en la cama. Ella se me enroscó como un pulpo. Me rodeó el cuello con los brazos. Apoyó la cabeza en mi pecho y ronroneó como un gatito. El corazón del esposo late muy rápido. Susurró, con curiosidad e inocencia. Late como un tambor. Tonterías, que pruebe a ver si no se le acelera el corazón a cualquiera cuando su esposa. Poderosa y distante, que antes te hacía sentir basura con solo mirarte. De pronto se vuelve tan suave y pegajosa. Te toca y te besa así. Que no me diera un infarto en el acto ya era prueba de buena constitución. En la oscuridad, su respiración se volvió poco a poco regular y profunda. El abrazo aflojó un poco. Creí que por fin se había dormido y suspiré aliviado, intentando con cuidado retirar el brazo entumecido bajo ella. Apenas me moví un centímetro cuando, sin aviso, abrió la boca y me dio un mordisco en el hombro. No fue fuerte, pero suficiente para hacerme estremecer. Engañé al esposo. Alzó la cabeza, triunfante, con los ojos brillando en la oscuridad. Imité dormir súper bien, ¿verdad? Me cubrí la marca del mordisco. Sin palabras. ¿Quién inventó esta clase de tortura? Ella volvió a pegarse a mí, frotando la mejilla contra mi barbilla. Su voz tenía un hilo de debilidad y un sollozo apenas perceptible. Es que tenía miedo de que el esposo se fuera. Me desperté sin recordar nada. Con la cabeza en blanco. Solo te reconocí a ti. Si tú tampoco me quieres. Sus palabras fueron como una aguja clavándose en la parte más blanda de mi corazón. Una mezcla de pena, responsabilidad y sentimientos indescriptibles se extendió en silencio. Suspiré resignado. La abracé más fuerte con el otro brazo y le di palmaditas suaves en la espalda. Duerme. Mi voz fue tan cálida que ni yo mismo lo esperaba. No me voy a ir. Guardó silencio en la oscuridad, como si hubiera recibido la promesa que quería. Pero no pasó mucho antes de que volviera a moverse. Al final tomó mi mano izquierda y levantó mi dedo anular ante mis ojos, casi rozándome la nariz. Esposo, ya estamos casados, ¿verdad? Mira, hay un anillo. El sencillo y caro anillo de platino con diamante reflejó suavemente la luz de la luna que se colaba por la rendija de la cortina. Ajá, respondí en voz baja. Entonces tienes que decirme que me quieres todos los días, exigió, como si fuera lo más natural del mundo. Esto era aún más difícil que obligarme a trasnochar con un plan. Si no lo dices, lloro para que lo veas. Lloro hasta que me duela la cabeza. Lanzó su arma definitiva. Por reflejo le tapeé con acento agudo la boca, temiendo que de verdad empezara a llorar.
Duerme ya. Por fin se acurrucó satisfecha, como un barquito que ha encontrado puerto seguro. El dormitorio cayó en un silencio auténtico. Solo quedó el sonido entrelazado de nuestras respiraciones. Un rato después, cuando estaba a punto de quedarme dormido, sentí que sus labios rozaban suavemente mi clavícula. Con voz ligera, como en un sueño, dijo: «Esposo, en realidad tengo un poco de miedo». «¿Miedo de qué?», pregunté, somnoliento. «Miedo de que cuando recuerde todo, ya no quieras abrazarme así, ni decirme que me quieres». La mano que le daba palmaditas se quedó suspendida en el aire. Sentí el corazón apretado, con un dolor sordo. ¿Acaso yo no había pensado también en eso? Este dulce sueño robado algún día tendría que terminar. Y entonces, ¿cómo volveríamos a mirarnos? En la mañana del 10º día, no me despertó el sonido del despertador, sino el cansancio mismo. Al abrir los ojos, ya vi a Verónica sonriendo de oreja a oreja, tumbada sobre mí. En la mano sostenía mi carísima corbata italiana hecha a mano, con la que había dado varias vueltas alrededor de las muñecas de ambos y había hecho un nudo corredizo bien apretado. «Buenos días, marido», sonrió como una gatita que acaba de robar manteca. «Así no podrás escabullirte para ir temprano al trabajo. Tienes que desayunar conmigo». Miré el techo con desesperación, sintiendo la atadura en las muñecas. El teléfono del velador vibró en el peor momento posible. Hoy a las 9:30 había una negociación final crucial sobre una adquisición. Y yo era uno de los responsables principales. «Suéltame, Verónica», intenté forcejear. Pero el nudo estaba bastante firme. «De verdad voy a llegar tarde. Hoy hay una reunión muy importante». De pronto, Verónica se sentó a horcajadas sobre mi cintura y se inclinó hacia mí. El escote de su camisón de seda, por el movimiento, se deslizó un poco hacia abajo, dejando ver una clavícula delicada y curvas que aparecían y desaparecían. La punta de sus dedos rozó suavemente mi nuez, con una provocación tan inocente como peligrosa. «Entonces, ¿me llevas a la empresa?», dijo en tono mimado. «Prometo portarme bien y no molestarte mientras trabajas». Ni hablar, rechacé de inmediato, sin pensarlo, que toda la empresa vea a la implacable directora Verónica convertida en mi adorno humano. «Mejor mátame». Ella alargó el tono de voz, sus dedos se deslizaron de mi nuez a mi barbilla y, de pronto, se acercó, sus labios cálidos se posaron junto a mi oreja, su aliento era suave, pero sus palabras sonaban diabólicas. Entonces no me queda más que decirle a todo el mundo que Adrián, que por fuera parece tan respetable, en realidad le tiene pánico a su esposa por las noches y necesita atarse las manos para atreverse a dormir. Se rió. «¿O qué tal si ahora mismo envío un correo masivo? O uso el WeChat de mi marido para publicar un anuncio?» Al final, vestido con el traje impecable y con cara de funeral, me quedé de pie en la entrada. Detrás de mí había un adorno de tamaño grande, con un delicado vestido de encaje y un chupetín en la boca. Con la satisfacción escrita en la cara, lo logré. «Marido, dame la mano». Me extendió la mano aún envuelta en la corbata, y además había añadido varias vueltas de venda a propósito. Ella misma quiso hacerlo, diciendo que si había mucha gente se perdería. Con el rostro sombrío, casi con brusquedad, le agarré la mano y la apreté. Al mirar por el retrovisor, vi que el asistente Mateo ya esperaba junto al coche, cuando vio nuestras manos entrelazadas y la llamativa corbata atando nuestras muñecas. Sus pupilas volvieron a sufrir un terremoto de magnitud 8. El coche entró suavemente en el estacionamiento subterráneo de la empresa. Aproveché el momento de aparcar para forcejear por última vez, intentando quitarme esa maldita corbata. O al menos hacerle entender que debía comportarse un poco en la empresa. «Escucha, Verónica, en la empresa tenemos que mantener cierta distancia», dije mientras deshacía el nudo, intentando razonar con ella. De repente, ella se lanzó hacia mí. Me sujetó la cara con ambas manos y me mordisqueó con acento agudo, con precisión la barbilla. Luego, como si hubiera completado un ritual sagrado, me miró satisfecha. En mi barbilla quedó una marca evidente de lápiz labial. «¿Marcado?», dijo, lamiéndose su pequeño colmillo, con una sonrisa traviesa y orgullosa. «Ahora todo el mundo sabe que el presidente Adrián es una maceta con flores. Que es mío, y nadie más puede tocarlo». Estuve a punto de desmayarme de la rabia. El ascensor subió lentamente desde el estacionamiento subterráneo y, con un ding, se detuvo en el piso que uso habitualmente. Las puertas metálicas se abrieron poco a poco a ambos lados. Todo el personal afuera, con carpetas en brazos y café en mano, como a punto de empezar la jornada. Quedó congelado, como si alguien hubiera pulsado pausa. Sus miradas, como faros, se concentraron en nosotros, en las manos atadas por la corbata, en la marca de labial tan visible en mi barbilla. Un silencio sepulcral cubrió todo el piso. Verónica, como si no se diera cuenta de nada, me jaló alegremente fuera del ascensor y, de pronto, recordó algo. Se dio la vuelta, señaló mi cuello y, con una voz clara y dulce que todos podían oír perfectamente, anunció: «Ah, cierto, marido».
La próxima vez. Los chupetones hay que hacerlos aquí. Que se notan más, ¿sí? Así, mira. Mientras hablaba, incluso sacó la lengua para lamerse el colmillo e hizo el gesto de morder. ¡Bum! Sentí que toda la sangre se me subía a la cabeza, en medio de un silencio tan impactante que casi podía materializarse. Y bajo incontables miradas de asombro, curiosidad y risas contenidas, ya no pude soportar esa humillación pública. Me llevé la mano al cuello, que empezaba a dolerme, y me dejé caer en cuclillas. Desesperado. Dios mío, dame un agujero para esconderme. Directora Verónica. Por fin llegó, el director financiero, un tío calvo y entusiasta que había corrido al oír la noticia. Se quedó a mitad de frase. Se quedó boquiabierto mirando a Verónica, que intentaba levantarme del suelo. Verónica ladeó la cabeza, miró la frente brillante del director y, con un tono ingenuo e inocente, preguntó: ¿Y usted quién es? El informe en manos del director volvió a caer al suelo, como si su visión del mundo se estuviera desmoronando. Ella ya había perdido el interés en el tío calvo y corrió hacia la becaria más cercana, pinchando coqueta la credencial que colgaba de su cuello. Hermana, ¿me puedes dar ese caramelo brillante? Se había fijado en el pin con forma de caramelo pegado a la credencial. La becaria, muerta de miedo, tembló y se apresuró a quitárselo para dárselo. Verónica tomó su botín y, dándose la vuelta, lo metió como una ofrenda en el bolsillo de mi saco, dándole unas palmaditas. Marido, energía extra, trabaja duro. Toda la mañana me obligaron a transmitir en directo, en mi propia oficina, el diario de alimentar al marido, para que lo viera el asistente Mateo. Ella se apoderó de mi silla de director, girándola felizmente, mientras yo, el subdirector general de la empresa, me agachaba a su lado como un eunuco miserable, pelándole mandarinas y dándole uvas, además de encargarme de recoger las semillas que escupía. Marido, de pronto me pellizcó la oreja y me giró la cara hacia la pantalla de vigilancia de la puerta. ¿Por qué esta tía viene siempre a buscarte? La forma en que te miran no es correcta. En la pantalla, la subdirectora del departamento de marketing sostenía un fajo de documentos y se acercaba a mi oficina. Me palpitó el párpado. Esa es la vicepresidenta Elena, la que tú misma reclutaste, es tu mano derecha. Ella entrecerró los ojos, como una gatita en alerta, clavando la mirada en la mujer elegante y competente de la pantalla. No me importa. La forma en que te mira está mal. No me gusta. 5 minutos después, Elena miró la puerta de la oficina cerrada con llave desde dentro. Y el papel pegado en la puerta con letras infantiles torcidas, uso exclusivo del marido. Prohibida la entrada a extraños, especialmente a tías guapas. La expresión de Elena se hizo añicos. A través del cristal le lancé una mirada llena de disculpas y ganas de no vivir más. A la hora del almuerzo, ella insistió en llevarme a la azotea del edificio para tomar aire. Marido, creo que ya me acuerdo de un poquito, dijo emocionada, sacudiendo mi mano. La sujeté de los hombros, con el corazón latiendo a toda velocidad. ¿De qué te acuerdas? ¿Está empezando a volver la memoria? Ella se puso de puntillas, rodeó mi cuello con los brazos, con los ojos brillantes, y de pronto abrió la boca y me mordió suavemente el labio inferior. Sonrió como una gatita ladrona. Tú eres el marido que más amo, el mejor marido del mundo. Olvídalo. La chispa de esperanza que acababa de encenderse en mí fue apagada por un balde de agua fría, dejando solo una humareda verde de impotencia. Como era de esperar, no debía tener expectativas tan altas. El verdadero giro ocurrió la tarde del miércoles de la segunda semana. Bebió a escondidas el vaso de americano helado con doble concentración que yo había dejado sobre el escritorio y, como si se hubiera emborrachado, con la carita enrojecida se acurrucó en el sofá de la oficina y se quedó dormida. Yo me senté en el sillón individual a su lado. Bajé la cabeza y respondí correos en el móvil. La luz del sol atravesaba las persianas y proyectaba claroscuro sobre su rostro. La oficina estaba muy silenciosa. Solo se oía su respiración regular y el suave tecleo de mi pantalla. De pronto, una voz fría, familiar y carente de toda emoción rompió el silencio. Adrián, te has vuelto muy valiente, ¿eh? Me sobresalté y levanté la cabeza. Verónica ya se había incorporado en el sofá sin que yo lo notara. Se masajeaba las sienes con el ceño fruncido. En sus ojos ya no quedaba rastro de aquella ingenuidad dependiente y húmeda, sino que habían recuperado la agudeza y la lucidez habituales, incluso con un matiz de frialdad y escrutinio, como si se sintiera ofendida. ¿Verónica? El corazón me latía desbocado. Intenté extender la mano para tocarle el brazo. ¿Tú? ¿Ya recuerdas? Sin miramientos, soltó un zas y apartó mi mano. Su mirada, afilada como un cuchillo cubierto de hielo, me barrió de arriba abajo. Divertido el jueguito de rol, ¿no? Aprovechándote de que no estaba en mis cabales para sacar todo el partido posible. Quítame ahora mismo esta cosa infernal, dijo con asco, sacudiendo la corbata ya algo arrugada que aún rodeaba su muñeca.
Déjame explicarte. No había terminado la frase cuando, de repente, se llevó la cabeza entre las manos y dejó escapar un gemido de dolor. Su cuerpo se encogió, y en su frente aparecieron de inmediato gotitas de sudor frío. Cuando volvió a alzar la vista, la escarcha de sus ojos se disipó rápidamente, sustituida por un velo de lágrimas y una expresión confusa. Me miró con los ojos brillantes y extendió la mano. Marido, me duele mucho la cabeza. Quiero que me frotes un poquito. Me quedé inmóvil, con el brazo aún en la postura en la que ella lo había apartado. El corazón me golpeaba el pecho como loco, como si fuera a atravesar las costillas. ¿Había sido una alucinación lo de antes? ¿O acaso? Esa noche tuvo una ligera fiebre. En la cama murmuraba incoherencias, gritando a ratos palabras como contrato, consejo de administración, la cláusula no está bien. Su voz a veces era clara y fría, otras borrosa y confusa. De pronto, mordía el dedo con el que yo le limpiaba el sudor y, sollozando, se ponía melosa. Marido, no puedes mirar a nadie más, solo a mí. Le pasé una toalla tibia por la frente, con el corazón latiendo como un tambor. Una intensa sensación de inquietud me envolvió. ¿La amnesia podía provocar cambios de personalidad tan radicales y alternancias tan repentinas? De madrugada, de repente se incorporó sin previo aviso. En su mirada había una claridad y una calma nunca antes vistas. Incluso con la concentración y la presión que solía mostrar cuando trabajaba. Alzó la mano y me tocó la mejilla. El gesto era un poco rígido, pero su tono fue absolutamente claro y decidido. La cláusula adicional de la adquisición. Página 7, apartado 3. El método de cálculo vinculado al hito de pago y al acuerdo de apuestas tiene un problema. Han jugado con las palabras. Dan por hecho que la tasa de interés se dispara según el índice de referencia del modelo C que ha sido manipulado. Dile al departamento legal que restaure de inmediato el modelo C para contrastarlo. Dicho esto, sin esperar mi reacción, como si se le hubiera agotado toda la energía, cayó de nuevo sobre la almohada y se quedó dormida al instante. Yo me quedé sentado junto a la cama, helado de pies a cabeza, con el corazón retumbando, tras quedarme en blanco exactamente 5 segundos. Me levanté de un salto, corrí al estudio, encendí el ordenador y abrí la versión electrónica del acuerdo de adquisición. Revisado y aprobado innumerables veces por los departamentos legal y financiero, listo para firmarse oficialmente al día siguiente. Fui directo a la página 7. Encontré el apartado 3 y lo comparé con el método de contabilización del modelo C que ella había mencionado. Un sudor frío me recorrió las sienes. Tal cual, una trampa contractual extremadamente sutil. Si firmábamos según el texto actual, en los próximos 3 años existía una altísima probabilidad de que tuviéramos que pagar una suma enorme. Muy por encima de lo previsto, si el rendimiento de la otra parte no alcanzaba los estándares. Levanté el teléfono de inmediato y llamé al director legal y al director financiero. A partir de entonces, ella empezó a alternar estados con frecuencia. A veces era una niña adorable y pegajosa, persiguiéndome con un helado para que el marido le diera de comer, otras. De pronto se volvía fría y, con un lenguaje extremadamente preciso, aprobaba y corregía varios documentos electrónicos urgentes en mi ordenador, con una eficiencia asombrosa. Incluso llegó a presidir una videoconferencia con ese tono suave y delicado de enferma mimada, haciendo que varios accionistas veteranos y eruditos al otro lado de la pantalla se quedaran callados durante toda la reunión, sin atreverse a decir una sola palabra. ¿Trastorno de personalidad múltiple?, pregunté. En la consulta de un hospital privado, el médico fruncía el ceño mientras observaba la última tomografía cerebral. Desde el punto de vista médico, las secuelas de una conmoción cerebral pueden causar ciertos síntomas psiquiátricos y psicológicos. Pero por lo que usted describe, se parece más a una recuperación irregular de fragmentos de memoria. Algunos bloques de recuerdos vuelven antes, otros siguen en estado caótico o perdidos, lo que provoca una disociación y discontinuidad en la cognición y el comportamiento. Miré a Verónica en la consulta, concentrada en juguetear con los botones de mi camisa, como si no oyera nada de nuestra conversación, y pregunté con voz seca. Entonces, ¿cuál de esos estados es su verdadero yo? El médico soltó una risa amarga y negó con la cabeza. Antes de que los recuerdos se integren por completo. Quizá, ambos lo sean. Ambos son reacciones auténticas suyas en distintos niveles ante diferentes estímulos, simplemente ahora están desordenadas y no pueden unificarse. De camino a casa, Verónica estuvo extrañamente callada, mirando solo el paisaje urbano que pasaba veloz tras la ventanilla, con su manita aferrando con fuerza el borde de mi abrigo. Al entrar en el dormitorio, de pronto se giró y, con un clic, cerró la puerta con llave. El corazón me dio un salto. Se volvió hacia mí y la expresión ingenua de su rostro desapareció tan rápido como la marea al retirarse. Alzó la mano, inexpresiva, y empezó a arrancar, capa por capa, las vendas decorativas de su muñeca, arrojándolas al suelo. Luego dio un paso al frente, la punta de su tacón alto.
No sabía en qué momento se había vuelto a poner sus zapatos de combate. Bloqueó con precisión mi rodilla, impidiéndome retroceder. Adrián, su voz era helada, con un rastro de ira reprimida y burla. ¿Te divertiste mucho? Mirarme cada día obligada a interpretar el papel de Dulce. A hacer de tonta sin cerebro. Sacudió la corbata que aún unía nuestras muñecas. La enrolló alrededor de mi cuello y empezó a apretarla lentamente. Muy placentero, ¿eh? Mi espalda chocó con fuerza contra la puerta. Cerré los ojos, esperando la asfixia y la tormenta de furia que debía caer sobre mí. Sin embargo, el castigo esperado no llegó. En su lugar, vino un beso ardiente, cargado de posesión. Sus dientes chocaron contra mis labios con una fuerza desahogadora. Su lengua abrió mi boca con ímpetu y se enredó con la mía. Intensa, como si quisiera devorarme. Pero me soltó, pasando la lengua por sus propios labios enrojecidos y por la pequeña herida de mi labio inferior que me había causado al morderme. Sus ojos eran peligrosos y seductores. Ese truco de fingir amnesia para cortejar a tu propia esposa. Con la mano libre sacó mi teléfono del bolsillo. Con destreza lo desbloqueó con reconocimiento facial. Abrió una carpeta muy bien escondida y me mostró la pantalla. Allí se veía claramente el contenido de un correo cifrado de consulta que yo había enviado a un famoso profesor de neuropsicología hacía unas 3 semanas. Justo el segundo día después del accidente. Sobre estrategias y consideraciones éticas para guiar a una persona con amnesia a corto plazo en la reconstrucción de la intimidad con su pareja. Nada mal, ¿eh? Verónica alzó el tono al final de la frase, cargándolo de una ironía letal y de una extraña excitación. ¿Marido? Abrí los ojos de par en par, atónito, mirando las líneas en la pantalla y luego a la mujer frente a mí. Con esa mirada clara y afilada, de la ingenuidad no quedaba ni rastro. Mi mente se quedó completamente en blanco. ¿Tú, siempre lo supiste? Mi voz salió ronca, casi inaudible. Porque se sentó a horcajadas sobre mi cintura y empezó a desabrocharme el cinturón. Con movimientos pausados pero firmes, sin dejar margen a la resistencia. En ese momento, mi teléfono emitió de pronto un timbre nítido. Una notificación de la lista de contactos prioritarios. Ella se detuvo un instante. Tomó el móvil con la mano libre. Echó un vistazo a la pantalla y luego volvió a inclinarse para besarme. Esta vez, el beso llevaba una alegría dominante, como si compartiera el sabor de la victoria. Porque así, susurró entre respiraciones agitadas, en la adquisición, la parte de acciones ocultas que puedo obtener pasa a ser, con toda legitimidad, patrimonio conyugal. ¿Te sorprende, marido? Mi cerebro aún intentaba procesar palabras explosivas como adquisición, acciones ocultas y patrimonio común. Ella ya se había incorporado y, del cajón más profundo de la mesilla, sacó otro documento, el acuerdo de divorcio del matrimonio contractual de los últimos 3 años, que yo había firmado con antelación pero jamás le había entregado. Ah, cierto. Agitó el documento frente a mis ojos y no sé de dónde sacó un mechero plateado. Clic, una llama azul brotó y empezó a devorar con avidez el borde del papel. Esta cosita que escondías. Miró cómo el papel se encogía y ennegrecía. Sonrió suavemente y lo soltó. Me daba comezón a la vista. La quemé por diversión. No te importa, ¿verdad, marido? Las cenizas, como mariposas negras, cayeron lentamente. Miré esos restos y luego a la mujer sentada sobre mí, con una expresión de triunfo, provocación y una tensión apenas perceptible entre las cejas. De pronto estallé en carcajadas sin previo aviso. Primero una risa contenida en el pecho. Luego una risa franca e incontenible. ¿De qué te ríes? Arqueó una ceja, claramente intrigada por mi reacción. De golpe me giré, la presioné con acento agudo contra el colchón blando. Apoyé las manos a ambos lados de su cabeza y bajé a besarle los labios. Entreabiertos por la sorpresa, luego su clavícula. Mi voz sonaba ligera, cariñosa como nunca. Me río de mi mujer. Mis besos siguieron descendiendo. Fingir estar delicada y aún así desplegar esta aura de CEO dominante. Digno de la directora Verónica. Ella rodeó mi cuello con los brazos y me ciñó la cintura con las piernas. Sus ojos brillaban con una sonrisa de victoria y un deseo imposible de disipar. Entonces, director Adrián, con un leve impulso de cadera, volvió a tomar la iniciativa. Se acercó a mi oído y exhaló. ¿Quieres que lo falso se vuelva real? La luz de la luna se filtró por la rendija de las cortinas, iluminando los restos calcinados del contrato sobre la alfombra junto a la cama y también el fulgor ardiente en sus ojos. Allí ya no había ni rastro de la ingenuidad o la dependencia de la enferma delicada, solo inteligencia, cálculo, determinación y el brillo afilado de una cazadora. Oye, no pude evitar morder suavemente su oreja. Hay una última duda que me ronda desde siempre. ¿Cuándo descubriste que en realidad yo no pensaba firmar ese acuerdo de divorcio? Lo escondí muy bien. Ella sonrió esquivando mi beso, mientras sus dedos hábiles desabrochaban los últimos botones de mi camisa.
Desde el día en que lo escondiste a hurtadillas, en lugar de romperlo o quemarlo de inmediato. Su beso cayó sobre mi pecho, justo donde el corazón latía desbocado. Ahí descubrí que este tonto de boca dura y corazón blando, en realidad me ama mucho más de lo que yo imaginaba. Fin.